Bueno, vamos un poquito mal de tiempo, no por culpa nuestra, sino que los anteriores se han ido desplazando. Y vamos a empezar directamente la mesa redonda sobre aumentar el pool de donantes renales. Vamos a hablar, por un lado, de cómo utilizar determinados donantes complicados. Por otro lado, cómo ampliar el trasplante a receptores también complejos. Y luego, cómo enfrentar la pareja donante y receptor. Así que empezamos ya. El primer ponente es Emilio Rodrigo, no necesita presentación, todos lo conocéis. Él es jefe de sección del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, que es un hospital con un programa de donación en asistolia no controlada extenso y mantenido en el tiempo. Así que cuando quieras, Emilio. Bueno, muchas gracias. Lo primero es agradecer a los organizadores del Congreso el darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y dar la enhorabuena a los organizadores. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la asistolia no controlada y la experiencia que hemos tenido en nuestro hospital. Somos un centro pequeño, pero bueno, llevamos más o menos desde el 2013 con el programa de donación en asistolia no controlada, con bastantes buenos resultados, básicamente por la implicación, por supuesto, los nefrólogos, pero básicamente el equipo de coordinación, que es lo que creo que ha hecho que sea un éxito en cuanto a resultados. Estos son datos de la ONT. A la derecha veis la gráfica de cómo está la lista de espera. Y yo creo que habíamos conseguido en los últimos años en España, aumentando progresivamente el número de donantes, pues habíamos conseguido que se llegara a una meseta, pero al final nos vuelve a pasar como al resto de los países, ¿no? Vuelve a aumentar un poco el número de gente que está en lista de espera de trasplante y al final del año pues había unos 4.400 pacientes en lista de espera, aunque lo hacemos muy bien, aunque, como ha dicho el doctor Julio Pascual, pues tenemos mucho éxito, pero a pesar de eso, pues sigue aumentando un poco la lista de espera y tenemos que optimizar completamente todos los programas de donación que tengamos para aumentar el pool de donantes. Respecto a la asistolia no controlada, hay una revisión magnífica de la doctora Cole que nos cuenta un poco pues, en qué países se usa, ¿no? Incluso dentro de estos países pues, hay unos centros en los que o unas organizaciones que disponen del programa de donación de asistolia no controlada y otros que no tienen. Ahí están los que lo utilizan en Europa. Pero a pesar de ello, en Europa, y como se ve en la gráfica a la derecha, pues hubo un pico de donación de asistolia no controlada en 2010 y poco a poco, posteriormente, pues ha ido declinando, ¿no? Eso a pesar de que el Council de la Organización Europea de Reanimación pues insiste en que una vez que el donante pues se considera que continuar las maniobras de soporte no tiene más objetivo para el soporte vital, pues insiste en que siempre pensar en la donación una vez que ya hay futilidad en continuar las maniobras de reanimación, insiste en decir, continúa las maniobras y piensa en si podemos trasladar el paciente o el ya fallecido a un centro donde se obtenga la donación. Hay un estudio español que dice, bueno, pues si optimizáramos todos los programas, dice, ¿cuántos podríamos obtener al año? Es un estudio realizado, un estudio retrospectivo, se analizaron más o menos más de 8.000 paradas cardíacas extrahospitalarias y analizando en qué centros había disponibilidad del sistema de donación en asistolia no controlada y en los que no había. Entonces, observaron que de los potenciales de donantes de asistolia no controlada, pues podrían haber cumplido criterios unos 570, y los donantes que realmente se habían obtenido eran unos 140. Los autores estimaron pues, que se podrían obtener pues, otros 400 donantes potenciales adicionales por año en nuestro país. Esto, por supuesto, es una aproximación, es un retrospectivo. No analizaban pues, contraindicaciones, negativas familiares, ni otros aspectos. Por supuesto, el número final sería bastante menor, pero nos da que pensar, ¿no? Hay un estudio inglés que se ha hecho entre 2023 y 2025 sobre un estudio prospectivo del grupo de Cambridge, de Dominic Summers, que nos va a dar información, está cerrado en 2025 y posiblemente nos da una información prospectiva en un programa, en un entorno parecido al nuestro, la potencialidad de obtener donantes para donación en asistolia no controlada en un entorno real. Respecto a los resultados, pues los resultados pues, a lo largo de los años pues, son bastante buenos. Os pongo aquí primero los datos del estudio de Vijayán. Es un metaanálisis, incluye 9 estudios.
y los resultados un poco los que ya todos tenemos en mente, ¿no?, de la donación en asistolia no controlada comparada con la donación en asistolia controlada, ¿no? En este estudio, pues la tasa de descarte de riñón fue alta, un 37%. Los donantes en asistolia no controlada tenían, por supuesto, más no función primaria, tenían también más función retrasada del injerto, y la supervivencia, pues más o menos era equivalente, ¿no? Esto es lo que nos daba el estudio, este metaanálisis. Entonces, bueno, comparado con la asistolia controlada, pues la verdad es que los resultados son bastante buenos a largo plazo. Comparando con la donación en muerte encefálica con criterios expandidos, os pongo ahí diversos estudios donde lo han analizado de forma especificada para comparando estos criterios, ¿no? Y más o menos los datos son siempre los mismos. Más no función primaria, más función retrasada del injerto. Más o menos a la derecha veis los datos del estudio francés, es función renal. La gráfica, la línea de arriba comparaba con trasplante pancarriñón, pero en las dos líneas de abajo que se solapan, parece que solo una, pues eran los donantes en asistolia no controlada del grupo francés y la donación de muerte encefálica con criterios expandidos. A partir del tercer mes, la función renal iba a ser equivalente. Y realmente, mirando los datos de supervivencia a largo plazo, pues podría parecer que los resultados pues son similares, ¿no? Similares entre la asistolia no controlada y la muerte encefálica con criterios expandidos. Pero si os fijáis en el estudio del grupo de Oporto, el de abajo lo he puesto en rojo, pues realmente la asistolia no controlada obtenía al 5º año mejores resultados que los donantes con criterios expandidos. Y en el estudio más grande desarrollado de la doctora Sánchez Fructuoso, como veis en la gráfica, los donantes a asistolia no controlada pues obtenían mejor resultado de supervivencia al 10º año que recibir un donante de criterios expandidos. Bueno, pues vamos a comparar un poco con lo que sería lo óptimo, ¿no? Los pacientes de muerte encefálica con criterios estándar. Y los resultados, pues también insistimos en lo mismo. Es lo esperable, más no función primaria, es algo que bueno, pues es así, ¿no?, por la isquemia inicial, más función retrasada del injerto. Más o menos también, un poquito más allá del tercer mes, las funciones renales son parecidas, y esa es la gráfica del grupo francés de la derecha. Y os pongo interrogación, ¿peor supervivencia a largo plazo? La verdad es que varios estudios nos dicen que sí, peor supervivencia a largo plazo, pero me gustaría resaltar el estudio del 12 de octubre, publicado por la doctora Molina, en el que veis en rojo, pues la supervivencia, me parece que era el 5º año, pues era entre el 87% versus 89%, y si veis la gráfica en medio de supervivencia, pues la evolución equivalente. Ese era un estudio que hacía Propensity Score, entonces, macheando por todas las características de los receptores y de los donantes, pues obtenía una evolución que era casi equiparable entre la donación en asistolia no controlada y la donación de muerte encefálica con criterios estándar. Eso sí, siempre hay que pensar que tenemos una tasa alta de descartes de los riñones. En el metaanálisis de Vijayan, un 37%, más de un tercio de los riñones obtenidos al final se desechaban para el trasplante, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos buenos resultados, pero, bueno, pues claro, mucha incidencia de no función primaria, muchos descartes, ¿no? Luego, la logística de todo esto es compleja, muchas veces, a veces momentos hostiles. Hay una desproporción entre el esfuerzo que hay que hacer y el beneficio potencial, ¿no? Y encima, pues realmente pues da la sensación de que ha salido un competidor, que es la asistolia controlada, y que ha ido haciendo que se pierda como cierto interés, ¿no? Ha habido grupos que eran más proclives o tenían ya mucha experiencia en la asistolia no controlada y poco a poco pues han ido bajando las tasas de la misma, ¿no? Aquí veis los gráficos de la ONT de 2024. La barra azul es la grande, la asistolia controlada, y en pequeño, pues en el año 2016 se llegaron a hacer 118 trasplantes en asistolia no controlada y poco a poco pues la actividad ha ido bajando, ¿no? Yo creo que pues esto nos dice un poco que hay un margen de mejora. Entonces, para intentar ver qué mejoras podemos analizar un poco qué variables influyen, ¿no?, en la donación no controlada. Desde luego influye lo que es evidente, el tiempo sin flujo de la parada, va a influir esa isquemia caliente, ¿no?, y va a influir la edad del donante. La gráfica intentaba representar, es a partir de los datos del estudio de Del Río, en un estudio multicéntrico de los datos españoles, ¿no? Y más o menos este estudio decía que un donante por encima de 60 años pues tenía 4 veces más riesgo de no función primaria y de pérdida del injerto,
y una isquemia caliente de más de 130 minutos pues duplicaba el riesgo de no función primaria y de pérdida del injerto, ¿no? Son datos que nos dicen, pues evidentemente estas variables siempre van a estar ahí y lo único que tenemos que tener claro son las variables en las que podemos optimizar la selección de los potenciales donantes. Hay una variable que claramente influye y que tiene demostrado que es mejor usar la perfusión regional normotérmica que la preservación inicial en frío, ¿no? En los estudios franceses, en un estudio de Antoine con 499 pacientes, pues el riesgo de no función primaria en los que recibían la preservación inicial en frío era 4,5 veces más grande. Pero no solo eso, sino que tenían peor función renal. Como veis a la izquierda, pues a los 6 meses, unos pacientes en frío tenían 43 minutos minuto y simplemente con hacer la perfusión regional normotérmica, pues la función era mejor, 53 minutos minuto. Pues son 10 minutos minuto, es bastante llamativo, ¿no? Y en general, y estos son datos también del estudio del Río, como veis en la gráfica de la derecha, la supervivencia del injerto era peor con la preservación inicial en frío que con la perfusión regional normotérmica. Por último, ya en la fase final del trasplante, por supuesto, una isquemia prolongada en estos riñones pues va a ser muy perjudicial y el estudio del Río establecía ahí un límite de 15 horas. Hay un estudio del 12 de octubre que dice que en los pacientes con índice de resistencia alto post-trasplante precoz, pues le añaden anticoagulación simplemente con una dosis diaria de Clexane y demuestran que baja la no función primaria de un 19 a un 3%, ¿no? Es un dato que dice podemos hacer cosas para mejorar la evolución post-trasplante. Y también, por supuesto, la preservación en máquina y nos va a dar buenos resultados y hay que optimizarla en estos pacientes. Entonces, todo esto nos dice que si aplicamos ciertos criterios de mejora, pues podemos a lo mejor optimizar toda la logística, la donación en sistema controlada para tener mejores resultados. Y en esto, el equipo de coordinación de nuestro hospital se planteó 3 cambios desde el principio. Por una parte, hacer un proceso de selección estricta, que luego os cuento en qué momento se hace. Normalmente se va a elegir desde el primer momento si el paciente acude o no, si el paciente que ha sufrido la parada va a acudir o no al hospital. Luego un proceso rápido de que todo se centraliza en la UCI hospitalaria y no se pierde tiempo en cambios entre si va a urgencias, si va al quirófano. Directamente todo se centraliza en UCI. Y, por último, optimizar la fase final, preservación regional normotérmica, máquina de perfusión para la preservación del órgano, ¿no? Y en esto la idea que tuvieron nuestros coordinadores básicamente era una idea de limitar la adición de riesgos. Como veis en la gráfica, más o menos, pues tradicionalmente se dice un punto de edad de 60 años del donante, un tiempo de no flujo máximo de 20 minutos y una isquemia caliente máxima de 150 minutos, pues nuestro equipo de coordinadores decidieron que solo aceptábamos que uno de los criterios, que por lo menos uno de los criterios fuera ideal, ¿no? Y estos criterios ideales son una edad de donante por debajo de 50, un tiempo sin flujo por debajo de 10 minutos y una isquemia caliente por debajo de 120 minutos. Son 3 criterios que nos limitaba ya desde el principio que seleccionáramos al potencial donante en asistolia no controlada. Entonces, una vez que ocurre la parada no presenciada y ya se ve que la reanimación ha sido fallida, el equipo de reanimación establece una llamada con coordinación y es en ese momento donde se van a seleccionar esas 3 variables que nos permiten ser muy selectivos. Claro que vamos a hacer menos, pero al final va a ser menos carga de trabajo para el hospital y son pacientes que tienen más posibilidades de obtener mejores resultados. Desde el momento de la parada, desde el sitio de parada, se hace un transporte con el Lucas 2 para mantener el masaje continuo y el paciente ingresa en la UCI. Hay un médico independiente certificará el exitus después de los 5 minutos sin actividad. Inmediatamente se canula la femoral y se va a empezar con la perfusión regional normotérmica. Es un proceso que os digo que hay como 3 fases en las que nos permite que no haya cambios. En el hospital todo se centraliza en la UCI, no tenemos al paciente primero en urgencias, luego en la UCI, luego en el quirófano, todo se centraliza en la UCI y nos hace que no haya pérdidas que son difíciles a veces de cuantificar. Voy a exponer un poco ahora los resultados de este programa, ¿no? Más o menos lo que intentamos comparar fue nuestra experiencia con donación asistolia no controlada y los trasplantes realizados en muerte encefálica con criterios estándar.
Hubo más o menos unos 109 paradas en este proceso y más o menos se seleccionaron solo, en esa llamada inicial, solo un tercio de los casos acabaron siendo seleccionados para que vinieran al hospital. 38 donantes en asistolia no controlada. Al final se obtuvieron 52 posibles injertos renales, se desecharon 9 por distintas causas, sobre todo por mala perfusión. O sea que tenemos una tasa de descarte del 17%, comparada con ese 37% que tenía el metaanálisis de Vijayan. ¿Vale? Una tasa de descarte bastante baja y al final trasplantamos 43 injertos renales válidos. Como veis, las edades del donante eran iguales en los dos grupos, eran básicamente por debajo la mayoría, la edad media 48 y 47. Edad de receptores también parejas, no había diferencias tampoco si el paciente era retrasplante o no. La única diferencia que hubo entre los dos grupos fue que los pacientes de asistolia no controlada tenían isquemias frías más cortas. Y, por supuesto, se hizo ese proceso selectivo de intentar que los tiempos de los flujos iniciales, que son tan dañinos, fueran más cortos. Edad del donante menos de 60, no flujo menos de 10 minutos y la isquemia caliente menos de 120 minutos. Y veis, el tiempo cero hasta la reanimación, el tiempo sin flujo, fue la media 10 minutos y el tiempo hasta entrar en ECMO, es la isquemia caliente, fue 106 minutos. O sea que más o menos había conseguido optimizar estos tiempos. Ya para acabar, presento los resultados nuestros. La tasa de no función primaria fue solo el 2%, solo se perdió 1. La función retrasada de injerto fue del 47%, es alta, es mayor que en la muerte encefálica con criterios estándar, pero bastante menor que en lo que había previamente publicado. La supervivencia del primer año, 95 versus 100%, no había diferencias. Y a largo plazo, como veis en la gráfica de la derecha, a los 5 años, 95% de supervivencia en muerte encefálica y 92% en la asistolia no controlada, sin diferencias entre unos y otros. Ya para concluir, como veis, la función renal en la gráfica derecha es el filtrado al primer año y al quinto año, no hubo diferencias entre los dos grupos. Para concluir, pues por una parte, decir que un protocolo optimizado de asistolia no controlada, pues en nuestro grupo ha presentado resultados comparables con la donación en muerte encefálica estándar y que recomendaríamos 3 pasos. Por un lado, actualizar los criterios con la idea esa de al menos un criterio ideal, no flujo menos de 10 minutos, una edad por debajo de 50, una isquemia caliente menos de 120 minutos. Por otra parte, y nos parece fundamental, porque muchas veces hay procesos que no se pueden medir, pero el hecho de que todo el proceso del trasplante intrahospitalario ocurre en la UCI nos acorta momentos que es difícil cuantificar en un tiempo concreto, pero cualquier movimiento del paciente pues a veces hace que las condiciones no sean óptimas. Hay que centralizar en UCI el proceso y luego optimizar la fase posterior, por supuesto, con la perfusión regional neumotécnica y la máquina de perfusión, ¿no? Entonces, por concluir un poco, pues intentando que volver a retomar el proceso de la donación en asistolia no controlada, pues más que una alternativa excepcional, pues la donación no controlada nos permite, con unos protocolos optimizados, poder permitir expandir el pool de donantes. Muchas gracias. Vente aquí y luego al final hacemos la discusión, ¿vale? Seguimos con el programa y el doctor Fabá nos va a presentar la experiencia con receptores añosos mayores de 75 años. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización por la invitación a dar esta charla. Empezaré con un poco de contexto epidemiológico que creo que no se nos escapa a nadie, ¿no? Estamos envejeciendo como sociedad y esto tiene también su qué, ¿no? En la prevalencia de enfermedad renal crónica terminal y, desde luego, en la fotografía, ¿no? Del paciente que trasplantamos. He escogido esta imagen porque creo que sí que es una buena fotografía, ¿no? De lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos 20 años. Es del registro de enfermos renales de Cataluña. Y fijaros, ¿no? En el año 2000
solo trasplantábamos a un 12%, ¿no?, de pacientes mayores de 65 años. Esto en 2023, pues este porcentaje ya superaba el 40%. Si nos vamos a la franja, ¿no?, que marca el título de esta charla, vemos que en el año 2000 menos de un 1% tenían más de 75 años. Fijaros cómo ahora es un 15%, ¿no? Son 15 veces más, ¿no?, de frecuente, ¿no?, encontrarnos este tipo de pacientes en la UTR. Y no solo un caso aislado, ¿no?, en Cataluña, también en toda España, ¿no? Estos son datos de la ONT. Vemos que en 2025 pues, prácticamente 1 de cada 4 pacientes trasplantados era mayor de 70 años. Entonces, ¿por qué trasplantamos, ¿no?, estos pacientes? Tenemos que tener una evidencia, ¿no?, para indicar, ¿no?, este tipo de terapia renal sustitutiva. La primera diapo que he seleccionado es sobre el registro de la ERA y pone, yo creo, en la misma imagen, expone dos realidades que van en direcciones opuestas. La primera, esto es expectativa de vida según franja de edad, ¿no? Y vemos que en rojo el trasplante, en azul la diálisis, y vemos que evidentemente trasplantamos, y creo que nadie en esta sala, ¿no?, piensa distinto porque se aumenta la supervivencia del paciente, ¿no? Pero sí que es verdad que la expectativa de vida también es una realidad, creo que impepinable, ¿no?, que cuanto más has vivido, menos te queda por vivir, ¿no? Y cuando confluyen un poco los dos conceptos, vemos que en las edades extremas digamos que este beneficio relativo se va difuminando. ¿Por qué? Porque no existe tiempo para dar ¿no?, tiempo al trasplante para un poco exhibir, ¿no?, sus bondades, porque al final ya no te queda tiempo prácticamente, ¿no?, de vida, o te queda menos que en las franjas de edad inferior, ¿no? Estos son datos de registro, pero si vamos a estudios directamente o específicamente diseñados para comparar, ¿no?, pacientes de 70 años que permanecen en la lista de espera en diálisis o que se trasplantan, hay que hablar de este Transplantation, ya tiene casi 20 años. Y quizás fue un poco el clic, ¿no?, que nos hizo cambiar, ¿no?, el paradigma y la realidad del trasplante, ¿no? Y es que es un trabajo de más de 2.000 pacientes, ¿no?, mayores de 70 años, y vemos cómo el riesgo de mortalidad es superior en el momento del trasplante, ¿no?, los 3 primeros meses aproximadamente, pero superado este periodo ventana, ¿no?, bueno, pues los beneficios a largo plazo, ¿no?, en cuanto a supervivencia son claramente superiores respecto a quedarnos en diálisis, ¿no?, en la lista de espera. Fijaros, la misma curva, ¿no? Es prácticamente un calco 20 años después, esto es del registro australiano, y vemos lo mismo, ¿no?, un aumento de mortalidad posiblemente en relación a la parte perioperatoria, y luego un beneficio a largo plazo, ¿no? Entonces, hay que ver simplemente dos detalles de estos artículos. El primero, fijaros, más de 70 no es más de 75, es decir, no es lo mismo. La gente, los pacientes que tenían más de 75 años representan entre un 13 y un 18% en ambas cohortes, es decir, son minoría. La mayoría de estos pacientes son entre 70 y 75, ¿no? Y luego, fijaros, esto creo que es lo más llamativo y lo que más contrasta con nuestra realidad, es que la tasa de uso de riñones expandidos era en el primero del 33%, del 41% en el otro, ¿no? Con lo cual, pues de nuevo es una situación muy distinta a la realidad que vivimos. Hablando de donantes, hay que hablar también de la evidencia de los donantes expandidos o muy expandidos, ¿no? Y en ese sentido he querido traer este artículo, creo que es un artículo muy importante y muy elegante también, que habla, ¿no?, está hecho en el Hospital del Mar, y habla de el pronóstico o cómo van, ¿no?, 400, una cohorte de 400 donantes mayores de 75 años, y fijaros, ¿no?, que ellos demuestran o describen, ¿no?, prácticamente una supervivencia del injerto censurada por muerte de prácticamente el 70% a los 10 años, ¿no? Es decir, que son injertos que pueden dar mucho de sí. Y luego revisan, ¿no?, qué beneficio aporta
la implantación de estos injertos en los distintos grupos de pacientes respecto a quedarnos en la lista de espera, ¿no? Y fijaros cómo beneficia realmente, ¿no?, el uso de estos riñones a los pacientes menores incluso de 65 años, a pesar de la disparidad, también a los de 65 o 69, pero fijaros el primer asterisco, ¿no?, de la charla, y es que ya parece que ya no sale significativo, ¿no?, al menos en este artículo, pues el uso de riñones muy expandidos con receptores también de edad avanzada, ¿no? Y esto también se reproduce en algún otro artículo. Por ejemplo, hay una cohorte holandesa, si no me equivoco, donde también ponen un poco en valor, pues esto, ¿no?, la dificultad o al menos la duda, ¿no?, del beneficio de riñón muy añoso con receptor muy añoso. Si nos vamos a los outcomes brutos de los pacientes que se trasplantan con más de 75 años, este es el único artículo que realmente se acota a esta franja de edad que he encontrado. Es una experiencia del 12 de octubre, donde incluyen 138 pacientes. Fijaros con la mediana de edad y esta vez sí, ¿no?, donantes que son más como los que nosotros conocemos, pero con el asterisco de que son todo muertes encefálicas, ¿no? Y ellos demuestran pues una supervivencia del receptor del 80% al año, del 60% a los 5 años, con una primary non-function del 8% y una supervivencia del injerto censurada por muerte también bastante buena, ¿no?, del 96 y del 93% respectivamente. Entonces, he querido traer un poco nuestra experiencia, ¿no?, con este tipo de receptores, y son datos preliminares, pero bueno, sí que creo que pueden servir, ¿no?, para la charla. Entonces, hemos recogido desde el 2010 al 2024 270 pacientes mayores de 75 años trasplantados, con un follow-up de mediana de 3 años, con un cierre de follow-up a la muerte o al final del estudio, que fue en 2025. Entonces, estas son un poco las características basales de nuestra población. Son pacientes de 78 años de mediana, 62% varones, con una tasa importante, ¿no?, de diabetes entre ellos, con unos 2 años y medio de diálisis antes del trasplante. Un 10% solo se trasplantaron preventivamente y la mayoría de ellos era un primer trasplante. Hubo un 10%, aproximadamente 7% de retrasplante. Cuando vamos al apartado del donante, pues son donantes con una mediana de 75 años también, y fijaros que hay un poquito más de variedad en cuanto al tipo de donación, ¿no? Un 7% de vivo, un 54% de muerte encefálica y casi un 40% de asistolia controlada, con las isquemias frías que pongo en pantalla. Entonces, si hablamos de supervivencia, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos? Pues mira, un 89% de pacientes sobreviven al año, el 74% a los 3 años y el 47% solo a los 5 años. Y cuando analizamos las causas de mortalidad vemos que la infecciosa es la principal, ¿no? De hecho, si sumamos infección y cáncer, que serían quizás las dos entidades más relacionadas con la inmunosupresión, pues representan el 52% de los fallecimientos. Sin embargo, cuando miramos la supervivencia del injerto censurada por la muerte del receptor, pues hablamos de supervivencias del injerto por encima o prácticamente del 90% de los 5 años, es decir, que se confirma un poco los datos preliminares que he presentado anteriormente. Son riñones que realmente pueden dar de sí. Y hay que decir que en este análisis hemos excluido las 11 pérdidas precoces del injerto. 5 fueron por una disfunción primaria del injerto y 6 por una trasplantectomía inmediata. Entonces, cuando analizamos las pérdidas de injerto, vemos que la muerte del receptor con un injerto funcionante supone prácticamente 8 de cada 10 pérdidas de injerto, ¿no? Y esto es importante ponerlo en relación con lo que conocemos en cohortes más recientes, ¿no?, donde describen en población más diversa, ¿no?, en cuanto a edad, pues que la muerte con injerto funcionante supone aproximadamente un 50-60%. Esto está muy bien para el receptor, pero desde un punto de vista, ¿no?, de más macro, ¿no?, de utilización de órganos, pues puede tener, es una información que es importante tener en consideración.
Entonces, aquí viene un poco la pregunta, ¿no? Estamos en consultas, nos dicen, tenemos un paciente que está bien o mal, ¿no? En diálisis con esta edad, y nos preguntan cómo van, ¿no?, los pacientes que se trasplantan como yo. Y yo creo que es muy importante que podamos responder, ¿no?, a esta pregunta, definir bien el éxito y luego los predictores. Entonces, creo que una manera muy pragmática, ¿no?, de explicar al paciente es, bueno, cuántos llegan al año, ¿no?, con un injerto funcionante. Pues en este caso, en nuestro caso, es del 84%. Cuando buscamos predictores, ¿no?, para retorno al primer año a la diálisis o muerte del receptor, en el modelo univariado salía la hipertensión pulmonar, el sexo femenino, los diabéticos, pero ya en el multivariado caía en pro de estos dos factores, que uno es el uso de donantes en asistolia controlada con un tiempo de isquemia superior a 12 horas respecto al resto de donantes, y luego parece que lo que ocurre durante el ingreso, ¿no?, y sobre todo ingresos prolongados, afectan negativamente, ¿no?, al desenlace, ¿no?, a este primer año. Entonces, claro, si corremos el modelo desde el momento en que se trasplantan, pues bueno, hemos visto que podemos analizar estas variables basales, ¿no? Pero yo creo que es importante preguntarnos, ¿no?, que cómo va el injerto tiene que tener también su qué. No es lo mismo, ¿no?, un paciente que llega al año con un filtrado de 20 y habiendo estado en un socio, ¿no?, y 2 meses hospitalizado, que un paciente con un filtrado de 50 que solo ha pisado las consultas, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, evidentemente tenemos que estar vivos al año para tener un filtrado al año, con lo cual necesitamos hacer un análisis que se llama landmark análisis o por hitos temporales, para no entrar en el sesgo de inmortalidad, ¿no? Con lo cual, lo que hacemos básicamente es eliminar, ¿no?, de la cohorte los 43 eventos del primer año, todos los pacientes que no llegan a un follow-up mínimo de un año, y con esto nos quedamos y empezamos a analizar aquí los 213 pacientes que sobreviven al año y que con un injerto funcionante. Y a partir de aquí vemos cómo se van desarrollando el evento compuesto de muerte y retorno a hemodiálisis. Cuando corremos este análisis, vemos que haber estado menos de 14 días en una hospitalización más menos sociosanitario, ¿no?, que sigue a la hospitalización, esto implica pues un aumento de supervivencia de prácticamente del 40% en los años venideros, ¿no? Y luego vemos también la influencia del filtrado glomerular en la supervivencia libre de muerte o retorno a diálisis en estos pacientes, ¿no? Con lo cual, el cómo va el trasplante, no solo si lo perdemos, ¿no?, o si morimos, sino cómo llegan los que sobreviven, es también definitorio. Y luego aquí sí que un poco emergen, ¿no?, los factores de riesgo clásicos, ¿no?, como son el tiempo en diálisis, la diabetes o la cardiopatía o el retrasplante. En cuanto a la hospitalización, quiero incidir en esto. Esto es una gráfica que representa los días de hospitalización de todos los pacientes que he comentado, de los 213, y si los dividimos entre, ¿no?, los que están más de 14 días, menos de 14 días, vemos que la proporción de los que están más de 14 días hospitalizados es un 37%, ¿no? Pertenecer a este grupo significa que de mediana, es decir, la mitad o más de la mitad estarán hospitalizados 31 días o más, a expensas de 3-4 hospitalizaciones durante este primer año, y vemos como el resto pues tienen un trasplante mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, si volvemos a la pregunta que nos hace el paciente, ¿no?, ¿cómo van los pacientes que trasplantan como yo? Bueno, claro, hay que hablar de los que vuelven a diálisis y mueren, pero creo que no le podemos negar al paciente esta información, ¿no?, que hay un 37% adicional que tendrán un primer año muy difícil, ¿no? Y ellos primero y después, pues evidentemente, de cara a los equipos asistenciales. Hay que dimensionar, yo creo también, ¿no?, las unidades de trasplante para estar preparados para estas complicaciones o estos trasplantes que son, pues como digo, ¿no?, más complicados. Con lo cual, ¿cómo definimos el éxito? Claro, habrá algún paciente que nos diga, bueno, pues que a mí, aunque esté 30 días, me vale mucho más la pena que estar en diálisis. Pues perfecto, pero lo que sí que sabemos es que, independientemente de esto, pues tiene un impacto en la supervivencia a largo plazo, ¿no? Entonces, ya estoy terminando. Si miramos el volumen, ¿no?, o el porqué de estas hospitalizaciones, vemos que la infección supone un 40%. Y si miramos la incidencia acumulada de cáncer de novo después del trasplante en este grupo de pacientes, prácticamente 3 de cada 10 habrán desarrollado algún tipo de cáncer. La mayoría son de piel, no melanoma.
Y estos porcentajes, evidentemente, pues si los contraponemos a las tasas de rechazo, pues la tasa de rechazo es bastante menor, ¿no? Es la mayoría en el primer semestre y luego llegamos al 7% en el primer año, ¿no? Con lo cual, bueno, el Transform, el Symphony se hicieron con un grupo de pacientes que es muy distinto de este, y estos porcentajes yo creo un poco que hacen pensar, ¿no?, en otro tipo o tenemos que repensar el manejo de la inmunosupresión en este tipo de pacientes. Ya para concluir, el paciente senil, ¿no?, en trasplante es una tendencia a la alta, claramente. Los beneficios en la supervivencia relativa a estar trasplantado en diálisis pues son modestos en el mejor de los casos en este grupo de edad, y no todo vale, ¿no? Hay que cuidar mucho pues, determinados tipos de donantes, ¿no? y las condiciones en las que se da este donante. Creo que hay que empezar a hablar de la hospitalización. Hemos visto que esto predice la supervivencia del receptor y del injerto, y hay que repensar nuevos esquemas de inmunosupresoras para este grupo de pacientes, ¿no? Y luego acabo con esto, hay que reconsiderar la definición del éxito, ¿no? Porque yo creo que hablando con los pacientes con outcomes más realistas, pues tomaremos seguramente decisiones más compartidas que las que tomamos actualmente. Agradecer finalmente al grupo de residentes que me ha ayudado con la recogida de datos de este estudio, y sobre todo al equipo, bueno, porque ya es un placer trabajar con ellos en este hospital, y también por la ayuda que me han dado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nuestra última ponente es Asun Sancho, la conocéis también todos, es nefróloga en el Hospital Dr. Peset de Valencia, y ella tiene una cosa muy válida para esta charla, y es algo que no es muy habitual, y su gran sentido común. Entonces, creo que no hay nadie mejor como para enfrentar esto que te han puesto entre manos, Asun. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la organización por pensar en nosotros, porque además creo que siendo yo la que da la charla, y esta charla está muy bien traído. Yo vengo del Peset. El Peset es un programa, es un hospital que no tiene neurocirugía, y llevamos desde el 96 con un programa de trasplante renal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que somos un centro de aprovechamiento de injertos renales desestimados por motivos diversos por otros centros de la Comunidad Valenciana. Tenemos nos caracterizamos por un alto nivel de compromiso con nuestros pacientes, por analizar nuestros datos, nuestra experiencia de forma recurrente, y desde el 96 con un programa basado en el trasplante de donantes con criterios expandidos, con una proporción de riñones derechos e izquierdos de 6:1, pues hemos utilizado todos los diferentes tipos de injertos que se nos han ofertado, bloques, fallos renales agudos, asistolias no controladas, asistolias controladas, criterios muy expandidos, ¿no? Y con eso, y una actividad que 2/3 de las cuales ha sido en los últimos 10 años, pues realmente hemos llegado a trasplantar 1.600 trasplantes, que para las cifras que manejan muchos programas no es importante, pero para nosotros sí que lo es, porque nos ha costado mucho, y la verdad es que estamos muy orgullosos de ellos. Trasplantamos, y esto lo ponemos todos, trasplantamos porque mejoramos la supervivencia de los pacientes con enfermedad renal crónica, y esto no se nos puede olvidar cuando a las 3 de la mañana nos ofertan, y estos son ofertas reales, un donante es una mujer de 82 años, muerte encefálica grupo 0, hipertensa diabética 1,50 de estatura, o un varón de 77 años, no tengo peso, talla, no sé nada, hipertenso diabético, una sistolia controlada. Entonces, la pregunta es realmente ¿qué paciente de nuestra lista se puede beneficiar de estos injertos, ¿no? Y es cuando la oferta renal se transforma en lo peor de la guardia, ¿no? Pues porque nos falta información, porque a veces los informes orales no tienen nada que ver con los informes definitivos, porque hay multitud de factores que van a marcar la decisión que tomemos, y porque es una decisión que muchas veces la tenemos que tomar contra el reloj, con un alto grado de incertidumbre. Y así nos encontramos con una serie de variables clínicas mínimas que deberíamos exigir, pues edad, sexo, peso, talla del donante, porque tenemos que adecuar las demandas metabólicas de nuestro receptor al de nuestro donante, la función renal, tenemos normalmente al ingreso, la extracción fundamental, la función renal basal,
la ecoestructura del injerto, causa de muerte, el tipo de donante. El tipo de donante es fundamental porque nos va a decir la capacidad de recuperación de que tiene ese injerto, de la lesión, isquemia, reperfusión, del tiempo de isquemia del que dispongo para hacer el implante y de si otras estrategias como la máquina de perfusión pueden ser útiles para conocer la viabilidad del injerto o para condicionar ese injerto. Así nos encontramos con 3 grupos de variables que las primeras responderían a qué es lo que tengo, las segundas que es cómo lo hago para hacerlo un poco mejor y las terceras a quién implanto o a quién trasplanto. Hay una serie de factores que se asocian a mejores resultados y eso yo creo que lo tenemos todos claros, pues los donantes menores de 60 años con buena función renal, las muertes encefálicas, receptores jóvenes, si puede ser ERCA mejor, pero muchas veces estos tipos de donantes pues realmente es como encontrar un unicornio en nuestro servicio, o sea, eso es súper infrecuente. Y nos movemos no en el verde, sino en el amarillo, ¿no? Tenemos que integrar un montón de factores en los que se incluye en el contexto clínico la logística que tenemos o que podamos desarrollar en ese momento y las características del receptor. Así, nuestra realidad y la realidad de todos es que los donantes, ya lo hemos ido comentando, más del 60% tienen más de 60 años, el 30% de nuestros donantes son mayores de 70, muchos de ellos tenemos altas prevalencias de donantes con hipertensión, diabetes. Los donantes de riesgo no estándar es una realidad creciente que vamos a tener que asumir y muchas veces nos ofertan injertos con fallo renal agudo. Las asistolias controladas suponen el 55% de la donación en este momento, en el 22 en nuestros servicios supuso el 65%, difícil lidiar con eso. Muchas veces las valoraciones microscópicas no sabemos muy bien cómo encajarlas y nuestros receptores también son mayores, muchos de ellos son retrasplantes. El año pasado tuvimos un 23% de segundos y terceros trasplantes. El 50% de nuestra lista está sensibilizada, el 20% tiene criterios de PATI y tenemos que conjugar el riesgo de infecciones y de neoplasias de estos pacientes retrasplantados que vienen de las glomerulares de trasplantes previos o que tienen una edad avanzada y tienen más riesgo de neoplasia. Por eso, pues muchas veces con la urgencia que se plantea cuando tienes un paciente vasculópata, calcificado, diabético, que sabes que tiene más mortalidad en diálisis que si lo trasplantamos. Y así, esta toma de decisiones es una toma de decisiones dinámica en las que las características del donante van a tener influencia en las características del injerto y en la logística que yo pueda desarrollar y ambas van a ser fundamentales en el receptor que elijamos. Pasando a las primeras y sin insistir demasiado en la edad, es solamente decir que no es un factor de exclusión por sí solo, pero que a mayor edad, pues más comorbilidad y menos capacidad de resolución de los problemas o de las noxas, de las injurias que pueda sufrir el riñón. Que ya en el All for All hace 1000 años nos decían que había que evitar el sumatorio de factores de riesgo para mejorar los resultados y que cuando hablamos de edades ya muy extremas, mayores de 80 años, hay que, a pesar de que se selecciona muy bien el donante, porque estoy segura de que ningún donante de más de 80 años se trasplanta sin seleccionar, hay que asumir que a medio plazo la supervivencia va a ser menor que el resto de donantes y que el paciente puede volver a diálisis en peores condiciones que antes del trasplante por la inmunosupresión. En cuanto a la función renal, la mayor parte de los donantes van a ser añosos. La función renal sabemos que hay un declive inherente a la edad. Y muchos de ellos van a tener sarcopenia, con lo cual vamos a sobreestimar la función renal y, por otra parte, muchos de ellos van a estar en contextos de críticos y estamos valorando la función renal con fórmulas que no están validadas para este tipo de pacientes. Por otra parte, la proteinuria va a aumentar en determinados contextos relacionados con el fallecimiento del paciente y puede disminuir en contexto de uso crónico con antiproteinúricos, que es un combo que realmente es muy frecuente en este momento. Lo más importante, poder disponer de la función renal basal de nuestro paciente fuera del contexto o del entorno del problema que le ha llevado al fallecimiento.
Los donantes de riesgo no estándar, que hemos dicho que son una realidad creciente, pues son aquellos que tienen una circunstancia pues que puede influir negativamente en la evolución del injerto. Estas circunstancias tienen que ser conocidas y asumidas tanto por el receptor como por el equipo trasplantador y van a necesitar de un consentimiento informado específico y de un seguimiento de biovigilancia por la ONT. Nos referimos a los pacientes que pueden tener riesgo de transmisión de infecciones, neoplasias, que han fallecido en determinados contextos, intoxicaciones agudas por diversos mecanismos o enfermedades neurodegenerativas que en algún momento pueden necesitar una limitación del soporte terapéutico vital. Y pues como muestra el aumento de la incidencia de los trasplantes virus C positivo o, por ejemplo, tener en cuenta que ya el 10% de las asistolias controladas en este último año han sido pacientes con criterios no estándar. En cuanto al fallo renal agudo, que supone el 5% de los donantes en este momento, lo más importante va a ser estadiar el grado de fallo renal agudo. Estadiando lo que podemos saber es cuál es la evolución, si va a mejor o va a peor. Y la tendencia, cuando hablamos de fallo renal agudo, sí que importa. Y tener en cuenta que a mayor edad, menor tolerancia a resolver fallos renales agudos muy graves. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Con todo, y a pesar de que la función retrasada del injerto realmente es mucho más prevalente que en los pacientes sin fallo renal agudo, los ingresos son más prolongados y las funciones renales al alta son peores, la función renal a 3 meses a medio y largo plazo es tan buena como los donantes de sus características sin fallo renal agudo. Y llegamos a las características del injerto y bueno, del tipo de donantes. Todos sabemos que la mejor supervivencia es el trasplante renal de donante vivo, le sigue la muerte encefálica, la sistolia controlada. Si tenemos criterio estándar, mejor que criterio expandido, pero en la sistolia controlada con criterio expandido, que es nuestra realidad, realmente hay factores que importan. No porque supongan que no tengamos que utilizar este tipo de donantes en absoluto, sino porque tenemos que manejarlos probablemente de forma diferente. Entonces, cuando tenemos asistolias controladas con donantes mayores de 65 años, sí que es cierto que hay experiencias en las que a 5 años la supervivencia del paciente es similar a estar en diálisis. En este caso, el criterio de mejoría va a ser la supervivencia, no, probablemente es la mejora de la calidad de vida que aporta el trasplante y no solamente la supervivencia. Entonces, hay factores que no estamos acostumbrados a tener en cuenta y probablemente lo tengamos que hacer. Y después, no solamente importa la edad del donante, también importan las características que tienen los receptores a los que implantamos esos donantes. Este tipo de donantes, cuando además asocian diabetes en receptores con vasculopatía, más de 70 años, tienen un incremento de la mortalidad con respecto al resto de la población. ¿Quiere decir esto que no los tengo que utilizar? Quiere decir que probablemente lo que tengo que adecuar, como hemos visto previamente, la causa fundamental de fallecimientos son las infecciones, pues tendremos que adecuar los regímenes inmunosupresores para mejorar esto, ¿no? Y el tiempo importa, cuanto menos mejor en este caso, y muchas veces la logística es imposible de cambiar, pero bueno, hay estrategias que pueden resultar útiles, como puede ser la utilización de la máquina de perfusión pulsátil hipotérmica. La valoración microscópica, pues muchas veces en este tipo de donantes confunde más que ayuda. La biopsia en cuña ya sabemos que sobreestima la glomerulosclerosis, ha sido causa de desestimación de injertos renales y a mayor edad tenemos que tener en cuenta que más afectación de todos los compartimentos, peor función renal y peor supervivencia del injerto. Pero también tenemos que tener claro que la biopsia preimplante no se relaciona con la supervivencia del injerto, solamente se ha conseguido correlacionar la biopsia a la hora de la por reperfusión, pero que realmente se utiliza solamente en contextos de ensayos clínicos. Y cuando tenemos dudas, pues una buena valoración macroscópica siempre ayuda. No voy a insistir mucho más porque creo que voy un poquito mal, pero bueno, la macroscopía es fundamental para apoyar el decidir seguir adelante cuando tenemos histologías que no nos ayudan en pacientes con edades avanzadas.
Hemos hablado de la máquina de perfusión pulsátil y yo creo que vale la pena insistir en que cada vez hay más evidencia de que la utilización de esta herramienta mejora la función retrasada del injerto, ya no solo en asistolia controlada, sino también en muerte encefálica, y que mejora la supervivencia del injerto al año y al final de seguimiento. Unas posibles indicaciones que se están utilizando ya en muchos centros es muertes encefálicas o asistolias controladas con tiempos por encima de 6 horas o en la asistolia no controlada para valorar la viabilidad del injerto. La máquina no solamente acondiciona, sino que nos da una serie de índices que nos pueden ayudar a ver si realmente podemos o no podemos trasplantar ese injerto. Y en cuanto a las características del receptor, brevemente, porque ya hemos hablado un poco, emparejar siempre donantes añosos con receptores que tengan una similar expectativa de vida, y es buscar siempre la función renal suficiente, tener en cuenta que el riesgo inmunológico o el riesgo de infecciones y neoplasias lo que nos obliga es a plantear una estrategia inmunosupresora desde el principio, y que vamos a tener situaciones de urgencia clínica, tiempo en diálisis prolongado, agotamiento de accesos, calcificaciones diabéticos que nos obligan a buscar el beneficio del trasplante en nuestros pacientes. Y así, esta evaluación es una evaluación dinámica en 3 ejes, y estos engranajes, pues lo mejor es que estén los 3 bien engrasados para que todo fluya. Lamentablemente, muchas veces pues hay alguno de los engranajes o 2 engranajes que no fluyen, y entonces los resultados se resienten. Pero si el donante tiene más limitaciones, pues lo que debemos intentar es mejorar el resto de parámetros. Tenemos muy claro lo que aceptaríamos, todo bueno. Tenemos muy claro lo que rechazaríamos. Yo creo que rechazaríamos en este momento daños estructurales irreversibles, malas perfusiones, lesiones vasculares irreparables, biopsias desfavorables que sean coherentes con los antecedentes del paciente y con el aspecto del injerto. Y lamentablemente nuestra situación habitual está en el individualizar e integrar el contexto del receptor con nuestra experiencia clínica. Y si vamos a los casos previos, teníamos una mujer de grupo 0, una CV, 82 años, 1,59, hipertensa y diabética, que no es la mejor donante del mundo probablemente, pero es una muerte encefálica. Me voy a ir a un tiempo de isquemia de 22 horas. Han hecho una biopsia que no he pedido, pero tiene una glomerulosclerosis del 15, pues perfecto, y encima se han equivocado, me han dado el riñón izquierdo, y macroscópicamente es perfecto, con lo cual tengo un receptor de 70 años, 69 kilos, pequeñito, que el pobre lleva 6 años en diálisis porque ha tenido una neo, no lo hemos podido meter antes, no comparte casi nada, tiene un PRA bajo. Pues bueno, pues tiramos para adelante, asumimos que es un injerto que probablemente nos va a dar más función retrasada del injerto, y tendremos que modular la inmunosupresión a la baja pues para evitar problemas en un paciente que es frágil. ¿Qué pasaría si esta mujer hubiera estado 8 días en UCI, tuviera una sepsis urinaria con drogas vasoactivas, hubiera deteriorado función renal, hubiera subido a 2? Pues estaríamos en un contexto de donante de riñones de riesgo no estándar, y tendríamos que ver cuál es la evolución. Si la evolución es satisfactoria, iríamos para adelante, y si la evolución no lo es, germen multiresistente, fallo renal que no recupera, pues entonces pues probablemente lo más sensato sería parar. Esto quizás hay gente que no lo tiene claro, o que no es claro, o que piensa de forma diferente. Yo eso lo entiendo. En cuanto a la segunda opción, que era el varón de 77 años, que era una asistolia controlada, tampoco era una gran maravilla, pero bueno, era una asistolia controlada y nos vamos a ir a tiempos de isquemia bien, 12-16 horas. Igual la sutura vascular nos cuesta porque es un riñón derecho y encima tiene una placa y una polar, pero bueno, mis cirujanos vasculares, que son una maravilla, van para adelante, y vamos para adelante asumiendo que igual en este tipo de donantes voy a tener más riesgo de disfunción primaria del injerto, más riesgo de función retrasada del injerto y de biopsias, pero bueno, para adelante. ¿Qué nos pasaría en caso de que tuviera un anticore positivo, antígeno negativo? Pues que tendríamos que tener en cuenta la serología del receptor, consentimientos informados y hacer un seguimiento, pero iríamos para adelante probablemente. ¿Y qué pasaría si a nivel de la cirugía de banco todo fuera negativo? Le quitan la placa, esto es un desastre, me he quedado sin arteria y encima se ha prolongado, me voy a tiempos muy largos, y le he puesto la máquina y aquello no mejora. Pues probablemente aquí haya que parar. Yo aquí tengo dudas.
¿Qué pasaría si este paciente no estuviera 6 años en diálisis, que es una urgencia, y estuviera en ERCA? Pues no sé si sería prudente trasplantarlo o no trasplantarlo. Tengo más claro qué haría si tuviera una vasculopatía grave, y es trasplantarlo. Y si fuera un hipersensibilizado, pues probablemente lo pensaría, no hay mucho riñón, pero vale la pena porque nunca ha salido en el crossmatch y esta es su oportunidad. Todas estas decisiones, todos estos riesgos que son tan variables realmente, pues es porque esto es un proceso largo y es complicado, y muchas veces nos genera conflictos con el resto de equipo de coordinación y con el resto de equipo de cirujanos y tal que participan del trasplante, porque no entienden que la lista de espera es dinámica, que yo puedo tener hoy un receptor para ese donante y otro día no. Al día siguiente no. Y porque todas estas decisiones tienen múltiples condicionantes que a ellos muchas veces se les escapa. Como conclusiones, yo diría que la decisión que tomemos será mejor cuanto más información tengamos, y es bastante obvio, que es una decisión que va a ser dinámica y va a depender de 3 ejes: el donante, el órgano y la logística y el receptor, que hay que analizar tanto por separado como de forma conjunta, que los mejores resultados se obtendrán cuando evitamos sumar factores de riesgo en todos los ejes, adecuar la masa nefronal a las necesidades, acortar tiempos, no desestimar en base a un único factor aislado, excepto la macroscopía desastrosa. El acondicionamiento del órgano mediante la máquina de perfusión pulsátil nos puede ayudar. Mejorar el manejo de los donantes de riesgo no estándar, y ahí la ONT te da un apoyo brutal y hay que aprovecharse. Hay que elegir siempre el mejor receptor en cada oferta, a veces no es fácil, pero la necesidad del receptor, la urgencia del receptor marcará los riesgos que asumamos. Y muchas gracias. Muchas gracias a los 3. Empezamos si hay alguna pregunta en la sala para alguno de ellos. Nadie se atreve. Bien. Me atrevo yo, que estoy en territorio enemigo como urólogo. ¿O sí? Julio. Sí. Mira, un comentario, pregunta para Emilio. Fantástica charla, programas difíciles, complejos. Hay ahora mismo un debate que, como no has nombrado en ningún momento, no sé muy bien si eres consciente o le das importancia, y esa es la pregunta: ¿qué importancia le das al debate del diagnóstico de muerte, la reoxigenación cerebral con la perfusión normotérmica y todo este tema que en algún momento incluso se está diciendo que estos programas van a tener que parar? ¿Qué opinas? Toma. Bueno, realmente es una pregunta absolutamente relevante. Quizás se me escapa un poco de lo que llevamos los nefrólogos, ¿no? Que es la respuesta que me permite salir de tu pregunta. Sé que nuestro equipo de coordinación precisamente pues ha liderado muchas veces, hace estudios para ver si hay nivel de reperfusión arriba, ha cambiado las formas de canulación desde el principio, intentando comprobar que no hay circulación no por la aorta. Y es un tema pues que evidentemente, si estudios posteriores demuestran que llega algo de oxigenación cerebral, pues va a haber que cambiarlo todo. Eso está claro. Hasta ahora la evidencia, y ya os digo, precisamente el equipo de coordinación nuestro pues se ha preocupado porque a nivel internacional, pues evidentemente los países anglosajones lo tenían como muy limitado. Lo tiene estudiado, lo tiene analizado. Hasta el momento no ha habido nunca nada que nos haya demostrado que hay perfusión arriba. Pero evidentemente es algo que cualquier cambio científico, pues tenemos que a lo mejor replantearnos todo el proceso. ¿Alguien más? Yo te daría un poco la opinión desde el punto de vista del urólogo, el cirujano, ¿no? Nosotros fuimos muy proactivos en la donación no controlada en los principios de los 90 y finalmente después de unos años la abandonamos. La abandonamos por una de las cosas que decías tú. La logística es muy difícil de mantener, muy difícil. Es como estar de guardia en el hospital y que estés cenando y tengas que bajar corriendo a quirófano, pero estando en casa. Y no solo tú, sino un equipo de 10 o 12 personas, añádele, busca juez de guardia, busca familiares.
lo mantuvimos a pesar de que nuestro servicio de nefrología, de vez en cuando íbamos a ver a los pacientes, nos decía, es que lleva 3 semanas en diálisis, esto no arranca, esto no podemos seguir poniéndolo. Los engañamos, nos vamos a comprar una máquina, vamos a meter a riñones añosos y os vamos a meter estos también. Mejoramos, evidentemente, la no función inicial, pero finalmente lo dejamos y yo creo que se quedó solo el Clínico San Carlos y alguno más. Y ahora cuando veo que se retoma este tema, pues no sé, nos habremos equivocado o sabemos más que el resto y ya estamos de vuelta buscando otras cosas porque esto no nos fue bien. Bueno, yo creo que lo que se hizo inicialmente fue muy heroico, ¿no? Muchos centros participaron, una involucración absoluta de todos los equipos de reanimación, los traslados, urgencias, intensivos, quirófano, lo que dices de cirujanos que tienen que acudir inmediatamente. Quizá una parte clave de lo que propone nuestro equipo de coordinación es un poco el que se limita el hacer muchas veces eso gracias a esos 3, el optimizar esa llamada inicial, ¿no? Es decir, no vamos a aceptar cualquier cosa, simplemente que tengamos dudas de que el isquemia caliente se va a prolongar, esa no la sabemos, ¿no? Sabemos el tiempo sin flujo y sabemos la edad, pero simplemente si se estima que el tiempo de traslado de la isquemia caliente va a ser más allá de los 120 minutos, pues ya si no cumple ningún criterio ideal se va a parar, ¿no? Eso ahorra, o sea, ahí hay mucho trabajo. Y luego hay una parte que es nuestro equipo de coordinación, que, bueno, pues afortunadamente yo puedo decir que los nefrólogos nos aprovechamos de eso. Tiene una implicación absoluta, se lo carga todo en trabajo para ellos, porque directamente el paciente va a intensivos. Ya digo, hay cosas que no se miden en medicina, ¿no? Esos traslados, ese parar la compresión un momento porque el traslado de cama, el paciente está todo el rato con una reanimación, la UCI, hay un intensivista que diagnostica la muerte que no tiene nada que ver con el proceso, el paciente sigue sin moverse, ¿no? Cuando hay muerte ya se canula, se habla con la familia, o sea, todo eso ahorra mucho la selección inicial. Yo creo que hace que de todos los que ha habido, pues solo se ha movido esa logística tan compleja en 1/3 de los casos, ¿no? Yeah. Pero es un poco, yo no sé si, a ver, es un programa mucho más corto. Desde luego, cuando preparando la charla, el trabajo de la doctora Sánchez Frutuoso son de 770, pues yo pensaba, ¿qué voy a contar yo? Que tenemos 43, ¿no? Pues evidentemente, ojalá llegáramos a esa situación. Pero claro, por lo menos los resultados son tan buenos, pues ya os digo, que en todo este tiempo hemos perdido uno, ¿no? Son tan buenos que dices, hombre, pues no sé, y evidentemente, vamos a ver, esto no es por lo que hemos hecho los nefrólogos, es por todo el trabajo de cirugía, de coordinación, ¿no? Por ejemplo, la labor de cardiovascular inmediatamente canulando en cuanto se ha declarado la muerte, ¿no? Pues es un engranaje muy rodado que a lo mejor para una ciudad grande pues es difícil llevar a cabo, ¿no? Pero para ciudades medianas, pues yo creo que, no sé, digo, ya os digo que para nosotros ha ido tan bien que nos atrevemos a contarlo aquí. No sé si esto va, sí. Habla mucho de la máquina de perfusión, entiendo que la tenéis, que la estáis usando, ¿o no? Sí, a ver, la tenemos, estamos empezando a utilizarla. Te quiero preguntar 2 cosas. La logística, o sea, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién vigila la máquina de perfusión, el órgano ahí? Y segunda cosa, ahora que tenemos aquí un urólogo, eso ha supuesto, bueno, si no sé si has empezado a usarla o no, pero ¿te ha supuesto un incremento de la isquemia fría? Por la cosa de que como el riñón está ahí podemos esperar. Yo no le he gastado tanto como para contestarte eso. Igual dentro de un año, yo qué sé, o 2, te lo puedo contestar. Esa es la intención, ver si tenemos una herramienta que nos dé algo más de información de lo que tenemos solamente con las analíticas, con las variables clínicas y con la macroscopía, algo que nos dé algo más de información que nos permita acondicionar el órgano y que probablemente nos permita trasplantar un poco más tarde de lo que tendríamos que trasplantar si no la tuviésemos. Muchas veces ha supuesto la diferencia entre poder trasplantar un injerto o tener que derivarlo a otro centro. Porque el tiempo de isquemia se nos va y tú sabes que eso no va a tirar. Yeah.
Y no sé qué más me has preguntado. ¿Pero se encargáis vosotros de la logística? Se encarga, no, se va a la UCI. A la UCI hay personal 24 horas y entonces, igual que tienen los respiradores y tal, ahí tiene un huequito la máquina y ellos se encargan de controlar si falta hielo, si no falta hielo, si pita una alarma o no pita una alarma. Están ya todos entrenados y eso nunca ha supuesto ningún problema. Bueno, si yo hubiese dado tu charla como quirúrgico, hubiese acabado enseguida. ¿Tengo que aceptarlo? Sí. Claro. Alguien que lo ve un poco desde fuera o más desde dentro que vosotros, ¿no? ¿Hay que aceptarlo? Sí, siempre. Siempre un roto para un descosido. Siempre hay un paciente que le va a venir bien ese riñón. Entonces, acéptalo, mi opinión, acéptalo siempre. Lo que hay que tener es una buena lista de espera. No pueden estar una lista de espera de un 10% de nuestros pacientes realizados. Tenemos que tener un 30%, con lo cual siempre tendremos un roto para ese descosido. O sea, riñón, mándamelo, que tengo para ponérselo a cualquiera. Pero si seleccionamos demasiado la lista de espera, es cuando nos entran las dudas. ¿Qué hago con este riñón si no tengo que imponérselo? Absolutamente. De todos modos, yo también bueno, creo que quizás es el foro adecuado. O sea, hemos hablado mucho de equidad, inequidad esta mañana y realmente la situación que tienen mis pacientes no es la adecuada. Entonces, sí que es verdad que en la Comunidad Valenciana hay planes de hacer una lista de espera única, que sería lo único que no sea los centros grandes que tienen neurocirugía y el riñón para quien lo saca y tal, que decía Julio. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque los pacientes tienen las mismas oportunidades estén donde estén. Y ya está. Y la otra opción es estar en diálisis. Entonces, una lista de espera única en la que los riñones, si no es para mí, es para otro. O como nos pasa a veces, tengo un riñón muy joven, ¿tienes algún receptor muy joven? Porque yo no tengo, pues volando para donde sea. Esa sería la situación ideal para nuestros pacientes y yo creo que muchas veces pensamos más en los hospitales y en los programas de trasplante que en lo que es mejor para los pacientes. Los pacientes no son de nadie, son de todos y lo que hay que intentar es establecer estrategias de compartir los injertos para el que mejor le pueda solucionar la vida. O sea, eso es así. Habría que sí, hablar. lo sé. Y de hecho llevamos años intentando poner en marcha la lista de espera única en la Comunidad Valenciana y este es el día que todavía no la tenemos. Y tendrá problemas. En Cataluña no será perfecto y tal, pero para mí sería mucho mejor que la situación que tengo ahora, que tienen mis pacientes. Entonces, pues que hay muchos temas que dan para mucha charla también. Alex, que creí que había visto Mira, has hablado mucho de la hospitalización como un factor de riesgo, ¿no? Pero, o sea, ¿tú lo planteas como un factor de riesgo o como una alarma, ¿no? Porque yo creo que al final nos pasa a todos, el paciente que se hospitaliza muchas veces o una hospitalización muy larga es porque tiene problemas. Fundamentalmente en nuestra experiencia, yo creo que la de todo en ese tipo de pacientes, o porque el riñón no va o porque se nos infectan, por ejemplo, problemas con la herida, problemas con la cirugía, ¿no? O sea, que más que una causa es una alarma de que ahí va a haber problemas y que no va a ir bien las cosas, ¿no? Sí, es una alarma y es una realidad al final, ¿no? Que tampoco la puedes predecir. Yo creo que también hay predictores, ¿no? de outcomes en este tipo de pacientes, pero al final hay una parte de azar que yo creo que al final se puede complicar, aunque sea un paciente que no es frágil, ¿no? Que parece que tiene poca comorbilidad por la edad que tiene, se puede complicar. Y yo creo que esto es súper importante cuando un paciente entra en la lista, tener la conciencia de que lo que está escogiendo puede ir por ahí, por bien que esté, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te responde la pregunta o no, ¿no? Pero que no es una cosa que puedas predecir, y bueno, al menos no lo interpreto así yo, sino que al final, evidentemente puedes minimizar riesgos, pero nunca lo vas a anular, y que la realidad es esta, y yo creo que hay que hablar de esto también, porque si nos quedamos con el 84%, ¿no? que llegan al año, quizás estás dando una imagen pues un poquito mejor de lo que, o no tan real, ¿no? Como lo que realmente vemos después. Sí. Y luego tiene impacto, desde luego, porque cada hospitalización es un deterioro de este paciente, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que es una variable a considerar. Es que por eso cuando hablamos de la importancia del trasplante de vivo entre gente mayor,
yo creo que no nos entienden en hospitales no trasplantadores, sobre todo, que no ven esa realidad cuando se te complica el paciente, porque realmente, ¿qué vas a hacer? Si tienes donantes mayores, pues primordialmente lo vas a poner a receptores mayores. Y ya tienes ahí una bomba que a veces te va bien y otra vez te explota entre las manos y no tienen herramientas casi para saber por dónde va a ir la cosa. O sea, como tú dices, con pocas veces al azar. Yo creo que los datos en cualquier caso dejan mejor quizás a los donantes que a los receptores, sí. ¿no? Porque al final creo que tenemos mucha conciencia, ¿no? y mucho de seleccionar bien el donante. Y creo que estamos más sueltos, incluyendo pacientes con mucha comorbilidad, que al final es que la vida es la que es y has cumplido unos años y el riesgo que tendrás es que es inamovible. Por mucho que trasplantemos y que lo hagamos genial, hay cosas que no se pueden remediar, ¿no? Y bueno, yo creo que es esto, que ponemos muchas veces el foco en el donante, que hay que ponerlo desde luego, y en el receptor, pues esto de que hay que trasplantar sí o sí, pues quizás no se cumplen todos los rangos de edad, quizás no siempre es la mejor opción trasplantarse, ¿no? Entonces, es una opinión personal también esto, ¿no? Tampoco hay datos. Bien, me vienes al pelo porque te voy a presentar un caso clínico de la consulta, mi última consulta. Paciente de 88 años, 2 años en diálisis, no eventos cardiológicos, no diabéticos, 88 años. Y que me dice que se quiere trasplantar porque, bueno, pues es un hombre activo, independiente, vive solo. Pero claro, nos hemos centrado a lo mejor mucho en la edad, pero hay que afinar muchas más cosas. La fragilidad. Este señor no es frágil, pero tiene 88 años. Este señor se quiere trasplantar, pero no vive su familia aquí, vive solo. Este señor quiere viajar, tiene pareja, aunque no convive. Tiene 88 años, le digo que no. Yo creo que no es decir es que sí o sí no, porque nadie tiene la respuesta. Creo Yo le dije que sí. Ya te la adelanto. No, perfecto. Es decir, que yo creo que al final cada uno puede tener su opinión, pero creo que quien tiene que tener la opinión es el paciente. Porque un paciente que se quiera arriesgar dirá, bueno, yo sé que no voy a ganar supervivencia, quiero acceder a dejar de hacer diálisis, ¿no? Y sé que el riesgo es del 40%. Bueno, pues hay gente arriesgada que dirá, yo entro con estas condiciones, ¿no? Y habrá gente que será muy conservadora y dirá, bueno, yo estoy en diálisis, estoy bien, pues más vale pájaro en mano, porque lo que tengo ahora no me lo quita nadie, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar esto, ¿no? Hay que dar buenas informaciones para empoderar al paciente, porque creo que qué menos que en los últimos años que tienes los vivas y tomes una decisión bien fundamentada. Entonces yo creo que la respuesta no es lo que opinamos usted y yo. Creo que la respuesta es lo que opina el paciente, pero un paciente bien informado. Eso. Y para poder informar bien necesitamos hablar de cosas reales, porque si no estamos dando una información pues que es media información, ¿no? Y esta sería mi respuesta al caso. No sé si... Voy a emplear una frase que le oí hace mucho tiempo al doctor Pascual. Dice, ¿quién soy yo para decirle que no a un paciente bien informado y motivado? Bien. Muy bien, pues damos finalizada la charla y muchas gracias por la asistencia.